Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a estudiar el diseño de biestables, en concreto latches o flip-flops, los tipos más usuales o más importantes hoy en día y sus parámetros característicos. En primer lugar, se presentan algunas definiciones que, sin ser muy formales, permiten clarificar la nomenclatura, a veces poco precisa cuando no errónea, que se usará en adelante y que suscita un consenso casi general en la ingeniería electrónica desde hace algunos años. En general vamos a estudiar los circuitos básicos imprescindibles para dos tipos de circuitos digitales, los circuitos secuenciales síncronos y los circuitos secuenciales asíncronos. En segundo lugar, es necesario entender cómo están diseñados para entender cómo funcionan, justificando algunos de sus parámetros más importantes relacionados con el tiempo y los retardos. No obstante, nos centraremos en los circuitos síncronos que han sido, son y serán largo tiempo predominantes en los sistemas digitales. Los circuitos asíncronos llevan mucho tiempo, quizá demasiado, siendo una eterna promesa que, sin embargo, no ha producido ningún beneficio tangible en el diseño de circuitos complejos. Biestable es cualquier circuito capaz de mantener en su salida, QDT, dos estados estables distintos, 0 o 1, aunque desaparezca de su entrada la señal que lo provocó, siendo necesaria una nueva entrada para cambiar su valor. Es, por tanto, un circuito con capacidad de almacenamiento de información, es decir, un circuito con memoria de un bit. Esta definición, en realidad, se podría aplicar a cualquier sistema electrónico, eléctrico, mecánico, etc. El circuito que os presento en la figura es un circuito biestable, aunque se suponga que no hay retardo en las interconexiones ni en las puertas, los dos inversores que lo forman, es un circuito completamente estable, donde la salida la podemos tomar en QDT y este circuito, como digo, se comportaría como un biestable, como bien podéis comprobar. Latches y flip-flops son circuitos biestables, pero llamar con este nombre genérico a ambos tipos es sin duda una inexactitud y una temeridad. Tampoco parece adecuado llamar flip-flop a cualquier biestable de cualquier tipo, sea latch o flip-flop. Por todo ello es conveniente que definamos qué es un latch. Un latch es un circuito biestable asíncrono, mientras que un flip-flop es un circuito biestable síncrono, donde el sincronismo se consigue siempre, sin excepciones, en el flanco de subida o en el de bajada, nunca en ambos a la vez, de una señal periódica cuadrada llamada reloj. Por tanto, no existen circuitos síncronos por nivel, como se afirma en algunos textos. Es simplemente una contradicción y una inexactitud. El primer latch que os presento es el tipo RS, formado por puertas NOR en la parte superior o puertas NAND en la parte inferior. Tiene un comportamiento similar. La única diferencia es que el circuito con puertas NAND, digamos, actúa como con lógica negada. Las señales de entradas no son S y R, acrónimos, por cierto, de set y de reset, sino son S y R negadas. Por lo demás, el funcionamiento es dual. Fijaos, en el de la parte superior, cuando las entradas S y R son 0,0, ambas, la salida se mantiene. QDT, el QDT más incremento de T, por decirlo así, el valor futuro es el mismo que tuviera en ese momento, QDT. Mientras que si ambas se ponen a 1, el valor de salida es impredecible. No es 0 ni 1, es simplemente impredecible y dependerá de los retardos inherentes que tenga ese circuito combinacional, que lo es realimentado. Por tanto, es una situación no deseable. Por lo demás, si nos seguimos concentrando en el circuito con puertas NOR, si S es 0 y R es 1, la salida se pone a 0, la salida negada se pondría a 1, y si S es 1 y R es 0, la salida se pondría a 1 y la negada se pondría a 0. Lo que quiero decir con esto, o esto justifica el porqué del nombre S, set, R, reset. Bien, en el caso de las puertas NAND, el comportamiento es dual y no voy a insistir mucho más en ello. Bueno, también podemos construir un latch tipo D, que es el otro tipo de latch, a partir de un latch tipo RS, cuyo funcionamiento, por cierto, explicaremos un poquito más adelante. Pero bueno, lo que sí podemos ver con esta estructura que tenéis en la figura es que en el latch tipo D no se puede producir nunca que S y R, suponiendo que esté hecho internamente con puertas NOR, sean 1 a la vez, porque a través del inversor provocamos siempre que la entrada S y R del latch sean siempre distintas. Bien, también han aparecido a lo largo del tiempo algunas realizaciones de latch tipo D hecho con lo que se llaman puertas de paso, puertas de transmisión, que no son sino dos transistores MOSFET conectados en paralelo, generador con generador y surtidor con surtidor, uno de tipo N, de canal N, y otro de canal P.
cuya simbología aparece ahí. Lo importante es saber cómo funciona esto. Fijaos, el latch, el circuito equivalente que tenéis a la derecha, es un circuito alternativo, no tiene demasiada importancia. Lo pongo porque ha sido propuesto algunas veces como parte de las bibliotecas de puertas lógicas en el diseño de circuitos integrados, pero bueno, no tiene más interés que este. Si nos fijamos, si C, señal de control o de LOAD, es igual a 1, es lo que se llama el modo transparente. Fijaos, si C es igual a 1, la puerta NS1 conduce, se comporta como un cortocircuito y el valor de D pasa al nodo interno NS1. Claro, si eso es así, entonces Q negado sería NS1 negado y QDT sin negar sería NS1, mientras que la puerta de la parte inferior pues no conduce porque tenemos aplicado el valor de C, que es igual a 1, lo tenemos aplicado al transistor tipo P y un 0 al tipo N, con lo cual se comporta como un circuito abierto. Y el modo cerrojo, que se llama, sería cuando no puede pasar un nuevo dato y claramente se ve que si C es igual a 0, la puerta que no conduce ahora es la de entrada, la puerta de transmisión de entrada, mientras que la que forma la realimentación internamente, que me realimenta el valor de Q hacia NS1, es la que funciona, está como un interruptor cerrado y la información está refrescándose y realimentándose. Bueno, no voy a insistir mucho más en esto, luego en el flip-flop haré un comentario también, pero es digamos, un circuito propuesto sobre todo de cara al diseño de puertas para circuitos integrados. Bien, el DAS tipo D con puertas lógicas responde al circuito que tenéis en la figura, en el cual aparecen, como veis, dos puertas AND a la entrada, una señal de carga o de control C, o más habitualmente se le llama LOAD, y de nuevo puedo identificar, el símbolo lo tenéis en la parte de la derecha, y de nuevo puedo identificar mediante una tabla cuál es el comportamiento. Fijaos, si LOAD es igual a 0, podemos verlo a través del circuito, lo que está ocurriendo es que no puede pasar una nueva información desde la entrada D hacia adentro, hacia la salida, o las salidas, sino que lo que ocurre es que se realimenta el valor que tuviera el latch tipo D, es decir, Q se realimenta a través de la puerta AND de la parte inferior y, por tanto, se refresca la información y se mantiene. Es lo que se llama el modo cerrojo. Modo cerrojo porque no puede pasar ninguna nueva información hacia la salida del circuito. En la figura anterior, en modo cerrojo, se conseguía abriendo y cerrando las puertas de transmisión que hemos visto, o puertas de paso. Por otro lado, el modo transparente se consigue siempre que LOAD en esta figura es 1. Si es 1, fijaos que la puerta que permite pasar la nueva entrada D es la AND de la parte superior y eso se transmite a través de la puerta NOR y del inversor a ambas salidas Q y Q negado. Es el modo transparente y mientras esa situación se mantenga, cualquier valor, cualquier cambio en D aparecerá en Q y su inverso en Q negado. Bien, esta situación la resumo aquí, he remarcado con flechas un poquito más gruesas cuáles son los dos caminos del modo transparente y del modo cerrojo, dependiendo de si LOAD es igual a 1 o es igual a 0, y creo que aclarará un poco más el funcionamiento que hemos visto anteriormente. El análisis de circuitos digitales asíncronos como este, o más complejos que este, puede llegar a ser realmente complicado. Las realimentaciones, pero sobre todo la incertidumbre y los retardos de las puertas lógicas, recuérdese que esta información está siempre explicitada por los fabricantes en forma de tiempos mínimos, típicos y máximos, que suelen tener una gran dependencia de la temperatura, generan un margen de incertidumbre bastante grande y poco preciso en su análisis temporal. Un problema similar aparece en el diseño, por lo que se han propuesto distintas metodologías a lo largo del tiempo. Todo ello ha hecho de los circuitos asíncronos una eterna promesa que, sin embargo, como decíamos antes, no ha producido un beneficio tangible en el diseño de circuitos complejos. El modelo de Huffman es un modelo propuesto para el análisis, también para el diseño, de circuitos asíncronos. El modelo de Huffman lo que dice es que vamos a suponer que todo el retardo está concentrado en las líneas de realimentación, no hay retardo en las puertas que lo forman el circuito, no hay retardo en las señales en directas, las que van de la entrada hacia la salida, solo todo el retardo lo concentramos en las puertas de realimentación, en las líneas de realimentación, como veis en ambas figuras, dos circuitos completamente asíncronos, donde hemos puesto un incremento de T en la parte superior o dos incrementos que no tienen por qué ser iguales en el ejemplo de la parte inferior. Bien, por otro lado, la incertidumbre de los retardos, en un cambio de estado, me refiero a un cambio de las salidas,
en el que forman parte dos o más señales secundarias, estas señales secundarias, que son las de realimentación, pueden cambiar en orden arbitrario. Pero en el modo fundamental, es decir, una señal de entrada primaria, las que van desde la entrada hacia la salida, solo pueden cambiar una de ellas, de 0 a 1 o de 1 a 0. Y ello, con estas condicionantes, se establece un modelo de Huffman, hoy un poco olvidado, pero que aparece en algunos libros con cierta profundidad. Seríamos capaces de hacer un análisis funcional y probablemente un diseño, no sé de qué complejidad, pero bueno, eso fue un modelo muy usado, el diseño de circuitos asíncronos. El latch tipo D, pues como decíamos antes, tiene como todo latch, pero este es un latch real, es un latch que se utiliza en algunas aplicaciones. Tiene, claro, dos modos de funcionamiento: el modo cerrojo, como decíamos antes, y el modo transparente. El modo cerrojo se produce siempre que la señal de LOAD, que es una señal de control del funcionamiento, sea 0. Y el modo transparente, que me permite pasar la señal de entrada D hacia la salida, se produce siempre que LOAD es igual a 1. Ahí os he puesto un ejemplo en el cual la señal LOAD arbitrariamente la he puesto a nivel alto, a nivel bajo, a 0, a 1, etcétera, donde he marcado cuáles son los modos transparentes y los modos cerrojo, y con una señal arbitraria D, que he marcado ahí en azul, que va cambiando, pues podemos deducir fácilmente que solamente cambian las salidas cuando estamos en el modo transparente. En el modo cerrojo lo que se hace es mantener el valor anterior. Por ejemplo, el primer modo cerrojo, vamos a suponer que Q, la señal de salida de ese latch, es 0. Por tanto, como no hay la señal D, hay un cambio casi al final del modo cerrojo, se pasa de nivel bajo a nivel alto, pero se ignora, porque en el modo cerrojo se ignoran los cambios de la señal de entrada. Sin embargo, en el modo transparente, cuando la señal de LOAD está a nivel alto, observa que la entrada D vale 1 y por tanto automáticamente, con un pequeño retardo del cual hablaré ahora después, la señal Q pasa a nivel alto y, bueno, y Q negado siempre es el negado de Q, y no voy a pararme mucho en eso. Y bueno, y podemos seguir haciendo el análisis viendo claramente que en el modo cerrojo los cambios de la señal de entrada no afectan a la salida, y viceversa, que en el modo transparente los cambios de la señal de entrada se reflejan con un cierto retardo del cual vamos a hablar a continuación en la salida. Por su parte, los flip-flops usan una señal de reloj, clock o de sincronismo, y esto hace mejorar las características de un circuito biestable al evitar que los efectos no deseados de las carreras que echan las señales, de las cuales puede recibir eventualmente, carreras en circuitos combinaciones, recibir eventualmente la información, produzca glitches. Son circuitos que tienen una respuesta muy buena, eliminando los glitches que pudieran venir de esos circuitos eventualmente, de esos circuitos combinacionales. Un flip-flop es, por tanto, un biestable síncrono. Este sincronismo, como decía antes, se consigue básicamente mediante el flanco de subida o de bajada de una señal de reloj o clock, pero nunca en los dos, o uno u otro. Hablar de sincronismo mediante el nivel y no mediante el flanco de una señal es, cuando menos, una incongruencia y una falta de rigor. En los circuitos secuenciales síncronos, los flip-flops son de vital importancia. Son síncronos, con buena inmunidad al ruido, ese ruido que viene, como decíamos antes, en forma de glitches, pulsos de muy corta duración producidos porque los circuitos combinacionales, las señales de los circuitos combinacionales no están ecualizadas y están carreras, y por tanto tiene un comportamiento ideal. Ahora bien, la velocidad de los circuitos secuenciales síncronos está siempre limitada, como veremos después, por la frecuencia del reloj, que a su vez está limitada por los parámetros reales y característicos de los flip-flop usados. Retardos de la propia señal de reloj, tecnología de implementación, etc. Además, el consumo puede ser elevado en los circuitos secuenciales síncronos, porque aunque no haya cambios en los datos de entrada, el hecho de que se produzca el flanco de sincronismo, como veremos ahora, hace que haya consumo interno en los flip-flops, en los circuitos, cuando en realidad no va a cambiar nada. Esto es una de las mayores críticas que se le ha hecho tradicionalmente a los circuitos síncronos, que el consumo es elevado innecesariamente. Bueno, eso es una de las cosas las que tenemos que convenir que es cierta, y que se paga ese precio frente a los enormes beneficios y ventajas que tiene, que han hecho que los circuitos síncronos sean predominantes en el 99% de las aplicaciones.
Aquí tenemos un primer flip-flop tipo D construido con dos latches tipo D en lo que se llama una estructura master-slave. ¿Por qué se llama master-slave? Si nos fijamos, la estructura master-slave está formado por dos latches tipo D, el maestro, que es el primero que tenemos en la parte izquierda de la figura, y el esclavo. Esta estructura fue muy usada en otro tipo de flip-flop ya en desuso, el flip-flop JK, por no decir completamente en desuso, pero no obstante del que hablaremos brevemente al final de la presentación. Los cambios de la señal de salida de flip-flop se producen de forma síncrona o sincronizada con la señal de reloj CLK. Ahora no es LOA, ahora es un reloj CLK, es una señal periódica teóricamente cuadrada, aunque ya sabemos que esto no es exactamente así, y observamos que las transiciones de las señales no ocurren instantáneamente y que la señal de entrada ha de guardar ciertas restricciones temporales. Esto lo vamos a ver con un poquito de detalle en la siguiente figura. Fijaos, lo que estamos viendo es que la única señal que cambia cuando la señal de reloj está a nivel alto, se ha producido el flanco de subida, es Q sub M, que es el valor interno, la salida del latch tipo master. Pero eso no le afecta para nada al latch slave, puesto que a través del inversor hacemos que mientras uno funcione en modo transparente, el otro funciona en modo cerrojo. El efecto que conseguimos, si observáis el cronograma de la figura, es que la señal de salida solo va a cambiar en los flancos o con posterioridad los flancos de subida, en este caso, de la señal de reloj. Este efecto lo vemos claramente en el cronograma, como digo, y os recomiendo que echéis un vistazo a esos arcos de flecha que he marcado para que veáis que justo el valor que tenga la señal D en el flanco de subida es el que vamos a ver después en la salida Q subsalida de salida, de acuerdo, pasado un cierto retardo del cual vamos a hablar ahora. Hablemos de los retardos, hablemos del comportamiento temporal, de los flip-flop reales, sean del tipo que sean, master reloj o algún otro que vamos a ver a continuación. El tiempo de setup o tiempo de establecimiento de la señal de entrada es el tiempo mínimo anterior a la llegada del flanco activo de reloj, flanco de subida o flanco de bajada, durante el cual la entrada del flip-flop no puede cambiar, tiene que estar estable. El tiempo de hold es el tiempo de mantenimiento, es el tiempo posterior al flanco del reloj en el cual la señal de entrada no puede cambiar, no debe cambiar, para evitar un mal funcionamiento del que nos ocuparemos un poquito más adelante. Los tiempos de propagación, incluso si la señal de salida va a cambiar de nivel alto a nivel bajo o viceversa, no tienen por qué ser iguales. Esto nos lo dice el fabricante en sus hojas de características. Es el tiempo que transcurre desde el flanco activo, flanco de subida de nuevo, o flanco de bajada, uno de los dos, hasta que los efectos de los datos de entrada se ven en la salida, los vemos, se manifiestan en la salida. Este tiempo es el tiempo de propagación que, insisto, puede ser distinto nivel alto a nivel bajo o viceversa. La anchura del pulso de reloj, esto no es trivial. Un flip-flop puede funcionar, digamos, a 50 MHz, pero si ese reloj con el que está funcionando a 50 MHz, por cierto, la que se llama frecuencia de conmutación o toggle frequency, que es un parámetro también importante, resulta que aplicamos un reloj de sincronismo que dura muy poquito a nivel alto y mucho a nivel bajo, es decir, es un reloj que no es perfectamente simétrico, es decir, no está el ciclo de trabajo no es el 50%, pues el flip-flop no funciona. El tiempo mínimo que tiene que estar a nivel alto el reloj también es un parámetro característico. Y aunque no hagamos referencia a ello, tenéis que tener en cuenta que siempre están presentes dos señales, o pueden estar presentes, dos señales asíncronas que no tienen nada que ver con el reloj, que son el preset o el clear o el reset, en algunos, dependiendo de cómo sea el flip-flop, que me permiten poner al flip-flop en un estado inicial conocido, un valor de salida inicial. Es algo muy importante, porque si no, a veces no seríamos capaces de recuperar el funcionamiento de un aparato electrónico síncrono si no tenemos un botón de reset que nos permite reinicializar el sistema, como bien o como hayáis sufrido, como seguro habéis sufrido alguno de vosotros. Bien, los tiempos, por tanto, y los retardos internos se deben pues a los retardos de la lógica que hay dentro de esos circuitos que ya estamos viendo y algún otro que vamos a ver posteriormente. Y además, como se ha comentado, la incertidumbre inherente debido a la dependencia con la temperatura, principalmente, hace que los fabricantes ofrezcan siempre valores mínimos, máximos y típicos. Ahora bien, insisto,
Nosotros como diseñadores siempre tenemos que diseñar en las peores condiciones, en retardos máximos, en valores mínimos, dependiendo del tipo de información que vayamos a manejar, pero nunca en los valores típicos, porque eso no es muy realista. Bien, aquí tenemos un poco el resumen de lo que hemos estado hablando, de estos parámetros temporales característicos de un flip-flop tipo D, donde veis el símbolo y he puesto aquí 3 ciclos de reloj, 3 flancos de subida en este caso, podría haber sido los flancos de bajada, donde vemos que la señal de entrada D me la he inventado yo, lo que he hecho claramente es que no coincida los cambios de la señal de entrada con el flanco de subida, porque incumpliría 2 de los tiempos más importantes que tienen los flip-flops, que es el tiempo de setup, el tiempo mínimo anterior a la llegada del flanco del reloj, que la señal D debe estar estable, no puede cambiar, y el tiempo de hold, el tiempo posterior a la llegada del flanco, donde la señal D no puede cambiar de valor. Por lo demás, la señal de salida, Q de salida, de acuerdo, pues dependiendo de si es una transición de nivel bajo a nivel alto, de nivel alto a nivel bajo, tiene un tiempo, un retardo de propagación que se llama, que es en general distinto. Nos deberíamos de preguntar también si hay otro tipo de flip-flops, bueno, hay alternativas. Aquí tenemos un flip-flop tipo D que está hecho con un flip-flop tipo RS, que lo tenéis en la parte derecha de la figura. Esto se basa en cargar y descargar 2 condensadores, lo que hemos llamado C sub S y E sub R. Utilizamos la señal de reloj y su inversa. A través de un inversor tenemos el reloj y el reloj negado. Bien, con esta estructura y cargando y descargando, como digo, esos condensadores, podemos tener un comportamiento funcionalmente equivalente al flip-flop tipo D que hemos visto anteriormente. Os recomiendo que lo analicéis con cuidadito, pero aquí os pongo, para que os facilitaros el trabajo, un cronograma en el cual demuestro que el sincronismo de este flip-flop anterior es en el flanco de bajada, aunque bastaría introducir el reloj negado en la primera etapa, con puertas AND, sin negar la segunda etapa, con puertas NAND, para hacer que el flip-flop RS sea síncrono con el flanco de subida. Es una cuestión de retardos internos, como veis, a través de los 2 condensadores que hemos visto, y el funcionamiento lo tenemos aquí resumido. Fijaos, cuando ese de entrada está al nivel alto, lo que ocurre es que estamos cargando el condensador C sub S, tiene una estructura, una carga que no es lineal, obviamente, y cuando la señal, el reloj está a nivel bajo, ese condensador se empieza a descargar. Entonces, lo que empieza es, lo que aparece es un pico de descarga en C sub S muy rápido, no es instantáneo aunque lo parezca en la figura, sino que es una descarga mucho más rápida, que se manifiesta en S segunda, y eso, bueno, eso lo que hace es que precisamente la señal Q cambie de valor de nivel bajo a nivel alto, que lo tenéis en la parte inferior, justo en el flanco de bajada, siempre y cuando, insisto, esa señal S respete el tiempo de setup y de hold, en este caso, alrededor del flanco de bajada. Bien, os recomiendo que le echéis un vistazo porque es relativamente sencillo de analizar, y ahí tenéis de forma simétrica lo que ocurre con el condensador C sub R, cuando es R la que se pone a nivel alto y no S. En cualquier caso, es el comportamiento de un flip-flop tipo D. Bien, aquí tenemos flip-flop tipo D a partir de 2, bueno, en este caso de un flip-flop, no latch RS, a través de un inversor. Es otra forma de obtener este flip-flop tipo D, como digo. Luego también, de cara, se ha propuesto esa estructura con puertas de transmisión para flip-flop que forman parte de bibliotecas de puertas lógicas en el diseño de circuitos integrados de tipo semi-custom fundamentalmente. Y bueno, de lo que se trata es, si CLK está a nivel bajo, el reloj está a nivel bajo, pues en la puerta PT1, que es la primera, está cerrada, es decir, está dejando pasar información. PT2 está abierta, esa primera realimentación no se produce. PT3 está abierta, no hay transferencia hacia la salida, y PT4, que es la última de la derecha, pues lo que hace es estar cerrada para hacer una realimentación de la información que tuviera Q. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues lo que conseguimos con esto es almacenar un nuevo dato en el nodo interno NS1. Un nuevo dato, el dato que tuviera después de los retardos inherentes a la lógica. Mientras que si el retardo CLK, si el valor de CLK fuera 1, pues las puertas que se abren serían PT1 y PT4, y la puerta PT2 que realimenta el valor del nodo interno para mantener o refrescarlo
hace que ese valor en S1 aparezca en las salidas a través de PT3, que es una puerta cerrada, está permitiendo el paso de ese valor hacia la salida Q y Q negado. Por tanto, es una forma, se parece mucho a Master-Slave y es una forma de conseguir un efecto flanco de subida en el comportamiento de este flip-flop. Bueno, aquí tenéis un resumen de cómo se comporta un flip tipo D, con un ejemplo que me he inventado. He idealizado la forma del reloj y de las señales, poniéndolas completamente cuadradas, ya sabemos que no son exactamente así, y a través de una tabla de verdad donde digo qué es lo que sucede, en este caso en el flanco de subida, la señal D pasa hacia la salida, tanto si es un 0 como si es un 1, pero siempre que se produzca un flanco y siempre con un retardo de propagación del que ya hemos hablado y suponiendo naturalmente que la señal de entrada D cumple los tiempos de setup y hold. Naturalmente, como circuito secuencial síncrono que es, básico, responde a un diagrama de estados que tenéis en la parte superior derecha que me dice el estado 0 y el estado 1 son los dos valores que toma la salida Q y dependiendo de lo que valga D, donde con las flechas de ese diagrama de estados represento la llegada de flancos de reloj, pues cambia el estado, es decir, paso de 0 a 1 o viceversa en función, ya digo, del valor de la señal de entrada D. Bien, para terminar rápidamente, aunque solamente comentar que existió, durante mucho tiempo se utilizó lo que se llamó el flip-flop JK, es un flip-flop que resuelve funcionalmente el problema que tenían los flip-flop o latches tipo RS, y era que en el caso del latch tipo RS NOR, cuando ambas entradas estaban a 1, pues se producía un estado no deseado y que no era predecible el valor que iba a tener la salida. Aquí no, el flip-flop o latch, que también existió JK, lo que hacía era solucionar esto, de tal manera que si J y K son 0, el valor de la salida se mantiene y si son 1, se invierte, como aparece en la tabla de verdad, pero no ocurre como ocurría en el RS. La forma de conseguir este comportamiento a través de, por ejemplo, ahí tenéis un circuito realimentado con una estructura de dos puertas AND y una puerta OR a través de un flip-flop que ya es síncrono en sí mismo, tipo D, o bien a través de un flip-flop tipo RS, como el que tenéis en la figura, pues se consigue el comportamiento del flip-flop JK. ¿De acuerdo? Esto es también una forma de conseguir este tipo de flip-flop que ya digo que están muy en desuso, por no decir completamente en desuso, pero que conviene comentarlo para que tengáis una idea general. Bueno, finalmente os pongo también una estructura Master-Slave muy popular en su momento de los flip-flop JK. Aparece un latch, en este caso latch, no flip-flop SR Master y un latch Slave, y que os propongo como que hagáis un pequeño esfuerzo, un juego para ver si dais con la clave del comportamiento Master Slave, teniendo en cuenta que no funcionan, no están habilitados en su modo transparente ambos latches a la vez, nunca. Y nada más, con esto terminamos la presentación y espero que os haya gustado y os convoco para una nueva presentación tanto de electrónica digital como